Verst is guys wear that guys wear. The modern man's clothing brand that makes you feel good to be a guy. Whether you're dropping controversial hot takes in the group chat or trying not to pull a hammy in a pickup game, Verst keeps you cool and comfortable in any situation. That's VRST Verst. Shop guys wear now only at Dick's. I just MailChimped my marketing. You MailChimped your what? I MailChimped my marketing with AI to create an effective marketing campaign in minutes. No, MailChimp and Way. Yes, MailChimp and Way. Now I can hyper-personalize my campaigns across email and SMS. You can do all that with MailChimp? What did I just MailChimp and say? MailChimp your marketing with the #1 AI-powered email marketing and automation platform, Intuit MailChimp. #1 based on publicly available data on competitors' customers. Plans vary. SMS available as add-ons. Visit MailChimp.com. ¿Qué sucede cuando una generación entera camina con Dios, pero decide no creerle? ¿Puede un pueblo que ha visto milagros, oído la voz de Dios y recibida dirección directa, aún así quedar fuera de su propósito? ¿Qué nos enseña el desierto sobre obediencia, fe y dirección divina? El libro de Números no es solo un relato histórico de censos y travesías, es una radiografía del alma humana frente a la fidelidad de Dios. Es la historia de una generación que prefirió la queja antes que la fe, y de otra que aprendió a avanzar bajo la nube y el fuego divinos. Aquí se revelan con crudeza nuestras propias luchas, el temor al futuro, el peso de la desobediencia y la necesidad urgente de volver al centro de la voluntad del Altísimo. ¿Estás dispuesto a cruzar el desierto de tu vida con fe y obediencia, o quedarás atrapado entre Egipto y la tierra prometida? Prepárate para recorrer uno de los libros más poderosos del Pentateuco, donde cada paso en la arena grita una verdad eterna. La fidelidad de Dios nunca falla, pero exige un pueblo que crea y obedezca. Números 1. Ser narra. Y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. El libro de Números comienza con una escena fundamental, Dios hablando a Moisés en medio del desierto de Sinaí. Este hecho nos revela una verdad poderosa: el desierto, aunque árido e incómodo, no está ausente de la voz de Dios. Al contrario, es precisamente en esos lugares donde el Señor forma, ordena y revela. Este libro no es una mera colección de censos o recorridos geográficos. Es un retrato de cómo Dios trata con su pueblo durante un proceso de transición entre la liberación y la conquista. A lo largo del libro, se despliega el trato paciente, firme y justo de Dios con una generación marcada por la incredulidad, la queja y la rebelión. Es un espejo del corazón humano cuando es probado en medio de la escasez y la incertidumbre. Pero también es la historia de una nueva generación que se levanta con fe, obediencia y disposición para entrar a la tierra prometida. El libro de Números es el relato de dos generaciones, una que cayó en el desierto por su desconfianza, y otra que aprendió a caminar por fe. Este libro ocupa el 4º lugar del Pentateuco, y fue escrito por Moisés como testimonio de los casi 40 años que Israel pasó en el desierto. En hebreo se titula Bemidbar, en el desierto, lo cual describe de forma más fiel el contenido del libro. Su nombre en griego, aritmoe números, refleja los censos al inicio y al final del viaje. La estructura del libro se puede dividir en 3 grandes secciones: la preparación en el Sinaí, capítulos 1-10, el peregrinaje y las rebeliones, capítulos 11-25, y la preparación de la nueva generación para la conquista, capítulos 26-36. Dios comienza este libro con un llamado al orden. Un censo general determina la cantidad de hombres disponibles para la guerra. Cada tribu recibe instrucciones sobre cómo acampar y marchar alrededor del tabernáculo. Los levitas son consagrados y establecidos como responsables del culto. Este primer acto nos enseña que Dios no bendice el desorden. Él prepara al pueblo, los organiza, los santifica y los posiciona antes de dar la orden de avanzar. Así también obra con nosotros. Antes de conquistar, primero limpia, estructura y forma carácter. El desierto no es solo un lugar de escasez. Es una escuela divina, es donde se manifiestan las actitudes ocultas, donde el corazón se revela, y donde la obediencia se pone a prueba. Israel fue liberado de Egipto por la gracia, pero debía aprender a vivir bajo el gobierno de Dios. El proceso entre la salida de Egipto y la entrada a Canaán requería algo más que libertad,
requería transformación, y eso solo ocurre en el desierto. El libro de Números enseña también que no basta con haber sido testigos de milagros. Una generación entera vio el poder de Dios y escuchó su voz, pero no creyó. Murieron en el desierto, no por falta de señales, sino por incredulidad. Esto nos confronta a ver no es lo mismo que creer, oír no es lo mismo que obedecer. El acceso a la promesa no depende de lo que hemos visto, sino de si confiamos y caminamos conforme a la palabra de Dios. Vivir en la voluntad de Dios exige fe continua, obediencia diaria y sensibilidad a su dirección. El desierto es temporal, pero su propósito es eterno. No es un castigo, es un campo de formación. Allí se aprende a depender, a callar quejas, a someter el alma y a caminar bajo la nube. El libro de Números es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia jornada espiritual, si estamos avanzando por fe o dando vueltas por incredulidad. La salida de Egipto no fue solo una liberación física, fue también el comienzo de una formación espiritual. Israel no podía entrar a la tierra prometida sin antes ser transformado en una nación ordenada, consagrada y preparada para la guerra. Los capítulos iniciales de Números revelan que antes de la conquista debe haber estructura. La victoria no es fruto del entusiasmo, sino del orden divino. El primer acto del libro es un censo. Dios manda a Moisés y a Aarón a contar a todos los varones mayores de 20 años, aptos para la guerra, tribu por tribu. Esta acción tiene un significado espiritual profundo. El pueblo redimido no es una multitud sin rumbo, sino un ejército con misión. Cada hombre tenía un lugar asignado, un propósito y una responsabilidad en la marcha hacia la promesa. El reino de Dios no avanza con desorden. Cada creyente tiene un rol que cumplir en el cuerpo de Cristo. Las tribus fueron organizadas alrededor del tabernáculo, formando un campamento ordenado en 4 direcciones. El centro era siempre la presencia de Dios. Esto enseña que el eje de toda organización espiritual debe ser la presencia divina. No es suficiente con tener buena estructura si Dios no está en el centro. El tabernáculo, símbolo de comunión y adoración, debía ser el corazón del pueblo. Así, la vida cristiana debe girar en torno a la presencia de Dios, no a planes humanos. Los levitas fueron separados del resto del pueblo para servir directamente en el tabernáculo. No serían contados para la guerra, sino que cumplirían el ministerio sagrado. Se les asignó el transporte, montaje, desmontaje y cuidado de los elementos santos. Cada familia levítica, Gerson, Kohat y Merari, tenía una función específica. Esto revela que el servicio en la obra de Dios no es genérico, sino específico. Hay un llamado distinto para cada siervo, y Dios espera fidelidad en esa asignación. La santidad también fue un tema central en esta fase. Nadie podía tocar los objetos sagrados, excepto los levitas autorizados. Si lo hacían, morirían. Esto muestra la seriedad con la que Dios trataba su santuario. El mensaje es claro. La presencia de Dios es real y gloriosa, pero exige reverencia. En tiempos donde la adoración se banaliza, el libro de Números nos recuerda que el servicio a Dios debe hacerse con temor santo, obediencia estricta y corazón limpio. Dios estaba preparando a su pueblo no solo para marchar, sino para sostener la presencia. El avance no dependía del número de soldados, sino de cuán cerca estaban del tabernáculo. No era suficiente tener armas. Era vital tener santidad. Israel debía aprender que la verdadera fuerza está en la obediencia, y que ningún enemigo es demasiado fuerte cuando Dios va al frente. El orden divino es parte de su naturaleza. En la creación, Dios ordenó el caos. En la redención, ordena el alma. En la santificación, ordena la vida. Este llamado al orden y a la santidad no era opcional, sino necesario para poder resistir las batallas futuras. Aquellos que se alinean con la voluntad de Dios viven bajo su cobertura. Los que caminan en desorden espiritual se exponen a la derrota, aunque hayan salido de Egipto. El creyente de hoy también es parte de un campamento santo. Hemos sido redimidos, llamados a servir,
y ubicados alrededor de Cristo, nuestro tabernáculo viviente. Cada uno tiene un lugar, una función, un llamado. Vivir en desorden es vivir en desobediencia. Pero cuando permitimos que Dios organice nuestro corazón, nuestra familia, nuestra fe y nuestro servicio, estamos listos para avanzar hacia las promesas. El que honra el orden divino honra la presencia de Dios. Dios no solo llama al orden exterior, sino también a la pureza interior. Después de establecer el campamento, el Señor dirige su atención a la santidad del pueblo. La pureza no es una sugerencia cultural ni un estado superficial. Es un requisito espiritual para quienes desean vivir en comunión con un Dios santo. Números 5 y 6 muestran que, para caminar con Dios, no basta con estar organizados, hay que estar limpios. El capítulo 5 comienza con instrucciones claras. Todo aquel que padeciera impureza debía ser separado del campamento. Esta exclusión temporal no era desprecio sino protección. El campamento era el lugar donde habitaba la presencia divina. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Now at Chipotle, our all-new Chipotle Honey Chicken brings Chipotle heat with a touch of sweet. Seared smoked peppers and savory Mexican spices, blended with a hint of pure honey for a perfectly balanced sauce. All combined with fresh, tender chicken hot off the grill, served up in your favorite burrito or bowl. New Chipotle Honey Chicken takes heat and sweet to a whole new level. But it's only at Chipotle for a limited time. Order now in the app for pickup or delivery. Chipotle, for real. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. This podcast is brought to you by Carvana. Buying a car shouldn't eat up your week. That's why Carvana made it convenient. Car buying that fits around your life, not the other way around. You can get pre-qualified for an auto loan in just a couple of minutes and browse thousands of quality car options, all within your terms, all online, all on your schedule. Turn car buying into a few clicks and not a full week's endeavor. Finance and buy your car at your convenience on Carvana. Financing subject to credit approval. Additional terms and conditions may apply. Y ninguna contaminación debía ser tolerada. Dios enseñaba que su presencia exige limpieza y que la santidad no es negociable. La santidad no era ceremonial, era moral, física y espiritual. Además, se ordena que cualquier ofensa cometida contra el prójimo debía ser confesada y reparada. Aquí se revela un principio eterno. No hay verdadera adoración sin reconciliación. El perdón de Dios va de la mano con la restauración del daño hecho al otro. El pueblo de Dios debía aprender que el pecado oculto debilita al campamento entero y que no puede haber comunión con Dios si se desprecia al hermano. Luego se introduce una ley peculiar, la ley de los celos. Esta sección describe un ritual para determinar si una esposa había sido infiel en secreto. Aunque puede parecer extraña, esta ley reflejaba el deseo de Dios de erradicar toda sospecha, mentira o división dentro del pueblo. La fidelidad era tan importante para Dios que incluso las sospechas debían ser tratadas con seriedad y justicia. Dios no solo busca fidelidad hacia Él, sino entre unos y otros. En el capítulo 6 se nos presenta el voto del Nazareo. Este voto era una consagración especial, voluntaria, en la que hombres o mujeres se dedicaban al Señor por un tiempo determinado. Se abstenían del vino, no se cortaban el cabello y evitaban cualquier contacto con la muerte. Esta separación visible era un símbolo de entrega radical. El nazareo no era un sacerdote levita, pero su consagración era tan seria como la de un ministro del altar. Esto nos enseña que la santidad no está reservada a una élite,
sino que cualquier creyente puede decidir vivir completamente apartado para Dios. El voto del nazareo apuntaba a un corazón que no se conforma con lo mínimo, sino que anhela una vida de totalidad espiritual. En un tiempo donde muchos quieren servir a Dios sin sacrificio, el ejemplo del nazareo desafía al creyente moderno a vivir por encima del estándar, a buscar más de Dios a través de una entrega más profunda. La consagración no se mide por lo que haces públicamente, sino por lo que renuncias en secreto por amor a Dios. Finalmente, este segmento concluye con la bendición sacerdotal. Esas palabras pronunciadas por Aarón y sus hijos sobre el pueblo de Israel reflejan el corazón del Padre. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. No hay mayor bien que vivir bajo esa bendición. Pero esa paz y esa protección estaban directamente ligadas a un pueblo que camina en obediencia, pureza y consagración. La santidad no es un accesorio espiritual. Es la base sobre la cual se manifiesta la presencia de Dios. El pueblo que es puro en su trato, en sus relaciones y en su adoración, es el pueblo que permanece bajo la nube y el fuego. El cristiano no debe conformarse con estar dentro del campamento. Debe buscar ser un vaso limpio, útil y lleno del Espíritu, y esto se logra por medio del arrepentimiento, la obediencia y la búsqueda ferviente de Dios. El corazón del pueblo de Dios no debe latir por la tierra prometida, ni siquiera por el milagro diario, sino por su presencia. En los capítulos 7 al 10, el enfoque se desplaza hacia la realidad central de la vida del campamento, la nube de la presencia divina. Israel no era una nación común. Su identidad no provenía de su fuerza militar, ni de sus riquezas, sino de que Dios mismo habitaba en medio de ellos. El capítulo 7 describe la dedicación del altar, donde cada príncipe de las 12 tribus ofrece su ofrenda para el tabernáculo. Aunque la ofrenda es repetitiva, el detalle meticuloso en la narración revela que Dios no desprecia ningún acto de adoración, repetido o sencillo que parezca. Cada tribu participa, cada nombre es recordado, cada entrega es registrada. Así Dios enseña que la adoración colectiva no borra la importancia de la entrega individual. En el capítulo 8 se detallan las instrucciones sobre los levitas y la purificación para su servicio. Los levitas representan al pueblo delante de Dios y deben ser consagrados con limpieza, orden y reverencia. La luz del candelabro se enciende para alumbrar hacia adelante, simbolizando que la luz de Dios guía, purifica y revela. Todo en el tabernáculo apunta a una sola verdad. El pueblo debe caminar bajo la iluminación de la presencia divina. El capítulo 9 introduce uno de los actos más íntimos de comunión, la celebración de la Pascua. Aún en el desierto, Dios recuerda a su pueblo el día en que fueron liberados de Egipto. Esta memoria no es solo histórica, es espiritual. Todo avance futuro debe estar anclado en el recuerdo de la redención. Es también en este capítulo donde se nos presenta el principio que regiría todo el viaje, la nube sobre el tabernáculo. La nube de Dios descendía sobre el tabernáculo durante el día, y de noche, fuego resplandecía en ella. Esta nube no era una manifestación simbólica, era la señal visible de que Dios estaba allí, morando entre su pueblo, guiando cada movimiento. Si la nube se detenía, el pueblo acampaba. Si la nube se alzaba, el pueblo partía. No importaba si era un día o un año, el campamento no se movía sin la orden divina. Así funciona también en nuestra vida espiritual. La presencia de Dios debe marcar nuestro ritmo, no nuestros deseos, planes o urgencias. En el capítulo 10 se introducen las trompetas de plata. Estas trompetas servían para convocar al pueblo, organizar la marcha y anunciar el tiempo de guerra. Eran instrumentos proféticos, señales audibles del mover divino. No todos tenían autoridad para hacerlas sonar. Solo los sacerdotes. Esto enseña que la dirección espiritual no es fruto del entusiasmo, sino del alineamiento con Dios. La iglesia necesita voces que soplen con claridad lo que el cielo está diciendo, no lo que el hombre quiere oír. El capítulo culmina con una escena conmovedora. Moisés invitando a Jobab, su pariente madianita, a que los acompañe en la travesía.
Moisés reconoce que la dirección divina está en la nube, pero también valora la experiencia de quien ha andado por el desierto. Esto revela un principio poderoso. Aunque confiamos plenamente en la guía de Dios, también honramos la sabiduría que Él deposita en personas fieles. Cada vez que el arca partía, Moisés declaraba: «Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen». Estas palabras no eran un rito vacío, sino un clamor de guerra y dependencia. El pueblo sabía que si Dios no iba al frente, ninguna conquista era posible. En estos capítulos aprendemos que la presencia de Dios no solo debe ser reverenciada, debe ser seguida con precisión. No basta con decir que Dios está en medio nuestro. Debemos ser sensibles a su mover, obedecer cuando se levanta la nube y descansar cuando Él se detiene. La dirección divina es nuestra brújula. El Espíritu Santo es nuestra nube hoy. Y nuestra vida espiritual florece cuando renunciamos al control y permitimos que sea Él quien marque el paso. Después de que el pueblo fue ordenado, consagrado y dirigido por la nube de Dios, comenzó a moverse. Pero lo que sigue en el relato no es una marcha victoriosa, sino una cadena de quejas, rebeliones y desacuerdos que revelan la fragilidad espiritual de un pueblo que aún no ha sido transformado por dentro. Números 11 al 14 son capítulos que retratan con crudeza la naturaleza humana enfrentada a la voluntad divina, la resistencia a confiar, la tendencia a mirar atrás y el costo de no creer. El capítulo 11 abre con una queja general. El pueblo, cansado del maná que descendía diariamente como provisión celestial, expresa su anhelo por la carne que comían en Egipto. Su mirada está puesta en el pasado, no en la promesa. Aquel Egipto que fue símbolo de esclavitud, ahora les parece más deseable que el proceso de formación en el desierto. Esta actitud no es solo ingratitud, es una señal de corazón dividido. Cuando un creyente empieza a idealizar su vida pasada, es porque ha perdido de vista la gloria de lo que Dios está construyendo. Moisés, abrumado por la carga, clama a Dios con honestidad. No pide destrucción para el pueblo, sino ayuda para pastorearlo. En respuesta, el Señor levanta 70 ancianos sobre quienes pone su espíritu. Aquí se establece un principio poderoso. El liderazgo espiritual no se sostiene solo con carga, sino con unción compartida. Dios provee colaboradores espirituales para sostener la visión y derrama su espíritu sobre quienes están dispuestos a servir con humildad. Dios también responde al clamor del pueblo, pero no de la manera que esperaban. Les envía codornices en abundancia, pero su deseo desmedido les acarrea juicio. Mientras aún masticaban la carne, una plaga mortal cayó sobre ellos. El lugar fue llamado Kibrot Hataaba, sepulcros del deseo. Esta escena revela una verdad solemne. No todo lo que deseamos es voluntad de Dios, y muchas veces, cuando insistimos en lo que Él no aprueba, cosechamos consecuencias. En el capítulo 12 la rebelión toma un giro interno. Miriam y Aarón critican a Moisés, cuestionando su liderazgo bajo el pretexto de su matrimonio con una mujer cusita. Pero el verdadero problema era la envidia espiritual. Dios interviene directamente y defiende a su siervo. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Num 12:18. Miriam queda leprosa por 7 días, y el pueblo no avanza hasta que ella es restaurada. Aquí aprendemos que atacar la autoridad establecida por Dios detiene el avance del campamento entero. El capítulo 13 marca un punto de inflexión. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Amazon One Medical presents Painful Thoughts. I've been on hold to make a doctor's appointment for 23 minutes now. The automated voice has told me 47 times that my call is very important to them.
I'm starting to think that they don't think my call is important at all. With Amazon One Medical 24/7 virtual care, you'll get help fast without having to remain on the line to make an appointment. Amazon One Medical. Healthcare just got less painful. Today's top story, the flavor merger of the century between the Peanut Butter Group and Chocolatey Corp. Joining me is a PBC executive. Thanks for having me, Barry. Now, how did you know the merger and the byproduct of it, Jif peanut butter and chocolate flavored spread, would be a success? You know, it was a gut feeling, a rumbling, if you will. Besides, they're two titans of taste. Very true. Goes great with pretzels. And pancakes. Apples too, I bet. Try Jif PBC today. This episode is brought to you by San Pellegrino Ciao, a new kind of flavored sparkling water. The kind made with real fruit juice, a pinch of Sicilian salt, and the sparkle of the Italian sun. With no added sugar and just 10 or less calories per can, enjoy. With love, from Italy. By San Pellegrino Ciao now. Se envían 12 espías a reconocer la tierra de Canaán. Regresan con un informe impresionante sobre la fertilidad de la tierra, pero también con un mensaje contaminado por el temor. No podremos subir, son más fuertes que nosotros. 10 de ellos infunden pánico mientras que solo 2, Josué y Caleb, sostienen la fe en la promesa. Este momento revela el choque entre la perspectiva humana y la fe espiritual. Los ojos carnales ven gigantes, los ojos del espíritu ven oportunidad para la gloria de Dios. La reacción del pueblo ante el informe negativo es desastrosa. Lloran, murmuran, desean regresar a Egipto y hasta proponen nombrar un nuevo líder. Su incredulidad llega al colmo cuando intentan apedrear a los únicos 2 que creen. La respuesta divina es contundente. Ninguno de esa generación verá la tierra prometida, salvo Josué y Caleb. Todos los mayores de 20 años morirán en el desierto. Lo que debía ser una travesía de semanas se transforma en un vagar de 40 años. La incredulidad no solo impide la conquista, prolonga el desierto. Este segmento del libro de Números nos enseña que el mayor enemigo del pueblo de Dios no son los gigantes exteriores, sino la incredulidad interior, la murmuración, la nostalgia del pasado, la desconfianza en el liderazgo y el temor disfrazado de prudencia son las señales de un corazón que no ha sido transformado. El juicio de Dios no fue un acto impulsivo, sino la respuesta a una generación que sistemáticamente rechazó su fidelidad. El desierto es inevitable, pero su duración depende de cómo respondemos en él. Cuando Dios guía debemos confiar. Cuando Él promete, debemos avanzar. El temor paraliza, la fe empuja hacia adelante, y solo aquellos que creen sin reservas verán cumplidas las promesas. En la vida cristiana, la obediencia no siempre evita la prueba, pero garantiza la victoria en ella. La incredulidad, en cambio, convierte la prueba en un ciclo interminable. Después del juicio sobre la generación incrédula, cabría esperar un cambio radical en la actitud del pueblo. Pero lo que encontramos en los capítulos 15 al 19 es una verdad difícil de asimilar. La dureza del corazón humano persiste, incluso después de recibir disciplina divina. Sin embargo, en medio del juicio, Dios sigue mostrando su gracia, revelando que, aunque la justicia exige corrección, su fidelidad permanece firme para sostener un remanente obediente. El capítulo 15 reintroduce leyes sobre las ofrendas y sacrificios, recordando que la vida del campamento debía continuar bajo el patrón de adoración, aun en el contexto del castigo. Esto revela que la disciplina no cancela la relación con Dios, sino que debe conducirnos a una vida de mayor reverencia. A pesar de su sentencia, el pueblo debía seguir ofreciendo sacrificios, lo cual era una forma de reconocer que Dios seguía siendo su Señor. Es un llamado a no abandonar la comunión, incluso en medio de las consecuencias del pecado. Dentro de este capítulo se introduce la instrucción sobre los flecos tzitziot en las vestiduras. Con un hilo azul, estos recordatorios visuales servían para mantener al pueblo consciente de los mandamientos. El objetivo era claro: formar una generación que aprendiera a vivir guiada por la palabra y no por la emoción.
Cada fleco era una predicación diaria de obediencia, una lección tejida que debía influir más que cualquier emoción pasajera. En el capítulo 16, la rebelión toma una forma más abierta y peligrosa. Coré, Datán y Abiram se levantan contra Moisés y Aarón, cuestionando su liderazgo espiritual y reclamando una igualdad mal entendida. La motivación real era la ambición disfrazada de justicia. Dios responde con firmeza: la tierra se abre y traga a los rebeldes. Luego fuego del cielo consume a de 150 hombres que ofrecían incienso sin autorización. Esta escena aterradora deja en claro que la autoridad espiritual establecida por Dios no puede ser desafiada sin consecuencias graves. La rebelión de Coré no solo fue un acto de insubordinación, fue un ataque directo contra el orden sacerdotal. Es un ejemplo de cómo el deseo de protagonismo espiritual, sin un corazón obediente, puede llevar a la destrucción. Quien quiere liderazgo sin llamado, termina enfrentándose al mismo Dios. Pero incluso tras este juicio severo, el pueblo vuelve a quejarse, acusando a Moisés y a Aarón de haber matado al pueblo de Jehová. Como resultado, una plaga irrumpe en el campamento, y solo la intercesión de Aarón, con incienso en mano, se interpone entre los vivos y los muertos. El verdadero liderazgo no destruye, intercede. Para reafirmar el llamado sacerdotal, Dios ordena que cada tribu coloque una vara delante del tabernáculo, incluyendo la de Aarón. Al día siguiente la vara de Aarón florece, echa brotes, produce flores y da almendras. Esta señal sobrenatural confirma que la elección de Dios siempre trae fruto y que la autoridad legítima es confirmada con vida, no con discurso. El mensaje es claro: Dios levanta a quien Él escoge, y su respaldo se evidencia con fruto espiritual. En los capítulos 18 y 19, Dios reafirma los deberes de los sacerdotes y levitas, recordando que el servicio en el tabernáculo no es un privilegio de estatus, sino una carga sagrada. A ellos les corresponde cuidar el santuario y evitar que el pueblo incurra en pecado. Además, se introduce la ley de la vaca roja, un ritual de purificación con profundas implicaciones proféticas. La ceniza de la vaca roja, mezclada con agua, servía para purificar a quienes habían tocado un cadáver. Esto anticipa la obra de Cristo, cuya sangre nos purifica de toda contaminación, incluso de la muerte espiritual. En medio de tanta desobediencia, juicio y disciplina, Dios sigue proveyendo medios para restaurar. El mensaje es firme, pero también es lleno de esperanza. Donde hay arrepentimiento y reverencia, siempre hay un camino de regreso. Aunque el pueblo cayó una y otra vez, el plan de Dios no fue cancelado. El desierto no detuvo su fidelidad, solo postergó el cumplimiento para una generación dispuesta a creer. Esta sección del libro de Números nos enseña que la rebelión puede retrasar las promesas, pero no puede anular el pacto. Dios disciplina a los que ama, pero no los abandona. Él forma líderes verdaderos en medio de la oposición y provee medios de purificación para aquellos que desean regresar a la senda correcta. La gracia de Dios brilla aún en los capítulos más oscuros, y su propósito prevalecerá sobre la incredulidad, si hay un corazón que se rinde. El capítulo 20 de Números es uno de los más solemnes y conmovedores de todo el libro. Marca el final de una generación y el comienzo de la siguiente. En este capítulo se concentran 3 eventos trascendentales: la muerte de Miriam, el pecado de Moisés y la muerte de Aarón. Es un capítulo de transición, pero también de juicio, donde incluso los líderes más consagrados enfrentan las consecuencias de sus actos. Nos recuerda que la obediencia es la medida de la honra espiritual, y que Dios no hace acepción de personas, ni siquiera con sus siervos más cercanos. Todo comienza con la muerte de Miriam en Cades, sin grandes detalles ni ceremonia. Ella, que había sido profetisa y testigo clave en el Éxodo, muere en el desierto. Su partida marca el fin del liderazgo de aquella generación que salió de Egipto. Cades, el lugar donde hace casi 40 años Israel había fallado por incredulidad, se convierte ahora en el escenario de una nueva prueba, no para la primera generación,
sino para sus líderes. Esto demuestra que el desierto no es solo un terreno físico, sino una prueba continua de carácter. Poco después, el pueblo vuelve a quejarse por la falta de agua. La nueva generación, en lugar de aprender del pasado, repite las mismas actitudes: murmuración, desesperanza y acusación. Acusan a Moisés de haberlos traído a morir allí, olvidando la fidelidad de Dios en los años anteriores. Es un ciclo que parece interminable. La prueba externa revela la inmadurez interna. Pero esta vez no será el pueblo el que reciba el juicio inmediato. Será el líder. Moisés y Aarón se postran ante Dios, y Él les da una instrucción clara: hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. No había necesidad de golpear la roca, como en el pasado Éxodo 17. Esta vez Dios deseaba mostrar su poder por medio de la palabra, no del golpe. Era una oportunidad para que el pueblo aprendiera a confiar en la autoridad de la palabra de Dios, no en el ritual. Pero Moisés, irritado por la rebeldía del pueblo, pierde el control. En lugar de hablar, golpea la roca 2 veces con la vara, y lo hace con un reproche cargado de amargura. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Número 20:10. Aunque el agua salió y el pueblo fue saciado, Dios no ignoró el trasfondo del acto. Moisés desobedeció la instrucción divina y, peor aún, se colocó a sí mismo en el lugar de protagonista del milagro. El juicio fue inmediato. No meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Este momento es profundamente aleccionador. Moisés, el hombre que habló con Dios cara a cara, que intercedió por el pueblo innumerables veces, que recibió las tablas de la ley, queda excluido de la tierra prometida por un acto de desobediencia impulsado por la ira. ¿Por qué tan severo? Porque la obediencia no se mide por la intención, sino por la exactitud. Y cuanto más cerca está un siervo de Dios, más alto es el estándar que se espera de él. No es que Dios castigue más a los líderes, sino que su ejemplo impacta a muchos, y su desobediencia puede deshonrar el nombre de Dios ante toda la congregación. Aún así vemos la gracia de Dios. Moisés no es abandonado. Él sigue guiando al pueblo, sigue recibiendo instrucciones, y su comunión con Dios no se rompe, pero el precio de su error se mantiene. Esto nos enseña que el perdón no siempre elimina las consecuencias temporales, aunque la relación con Dios sea restaurada. También nos muestra que el liderazgo verdadero no es control, es obediencia, no es reacción emocional, es sumisión a cada palabra de Dios. Yep, the beauty junk drawer. Full of those used once, why did I buy this? That was a waste products. Stop adding to it. Shop at Sephora and break the cycle. Sephora only carries the hot, high-quality products you'll never regret buying, and brands you can only find at Sephora, like Kayali, Makeup by Mario, Kerastase, and M Beauty. Shop the hottest beauty with no regrets, only at Sephora. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Acura dares to drive beyond standard. A torque-vectoring super-handling all-wheel drive system, standard in the Acura RDX. Panoramic moonroof and premium 3-row seating, standard in the Acura MDX. Sound that surrounds you? An 18-speaker Bang & Olufsen premium sound system comes standard in the all-electric ZDX, the Acura RDX, ZDX, and MDX, where precision meets craftsmanship. Visit Acura.com to learn more. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS. Sin añadirle,
ni restarle. El capítulo concluye con la muerte de Aarón en el monte Hor. Moisés, siguiendo la instrucción divina, sube con Aarón y Eleazar. Allí, en una ceremonia silenciosa y solemne, Aarón es despojado de sus vestiduras sacerdotales, y éstas son colocadas sobre su hijo. Luego, muere, y todo el pueblo llora su partida por 30 días. Aarón, aunque participó en el error de Moisés, tuvo una transición honorable. Su muerte simboliza el fin de una era y el traspaso de autoridad a una nueva generación. En este capítulo aprendemos que la santidad de Dios no puede ser violada sin consecuencias, y que el liderazgo no nos exime de la obediencia precisa. También vemos que, aunque Dios es justo, no deja de ser misericordioso. Él disciplina a los que ama, pero no los desecha. Y aun cuando sus promesas no se cumplen de la forma esperada, su presencia permanece con los que caminan en reverencia. A medida que Israel se acerca al final de su travesía en el desierto, el capítulo 21 nos revela una escena que resume con fuerza el carácter de Dios, su santidad. Su juicio y su misericordia convergen en un símbolo que más tarde se convertirá en uno de los tipos más poderosos de Cristo en toda la Escritura. La serpiente de bronce, elevada sobre un asta en medio del campamento, no solo fue un acto de sanidad temporal, sino una proclamación profética del plan de redención eterno. El capítulo comienza con una victoria. Israel derrota a los cananeos en Horma. Esto da esperanza de que la generación nueva empieza a experimentar conquistas. Sin embargo, esa victoria es seguida por una nueva queja del pueblo, quien se desalienta por el camino y desprecia el maná, llamándolo pan liviano. No se trataba solo de cansancio físico, sino de un corazón que aún no valoraba la provisión divina. Su desprecio por el maná, símbolo de Cristo, el pan del cielo, representa una actitud espiritual peligrosa, acostumbrarse a la gracia y subestimar lo sagrado. Como respuesta, Dios envía serpientes ardientes que muerden al pueblo, causando muerte. El juicio es inmediato y severo. Las serpientes representan el pecado, el veneno espiritual que contamina y mata. Esta escena nos recuerda que el pecado no es solo una falta moral, sino una fuerza destructiva que trae consecuencias reales y visibles. La reacción del pueblo es de arrepentimiento. Reconocen su pecado y claman a Moisés para que interceda por ellos. Y una vez más, Moisés se convierte en el canal de la misericordia divina. La respuesta de Dios, sin embargo, es inusual. No elimina las serpientes, no detiene las mordidas, pero da una salida. Le ordena a Moisés que haga una serpiente de bronce y la coloque sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Este acto profundamente simbólico encierra una enseñanza eterna. La salvación no se basa en evitar el juicio, sino en mirar con fe a la provisión divina en medio del juicio. La serpiente, símbolo del pecado, es levantada como medio de sanidad. El bronce, material que en la Biblia representa juicio como el altar de bronce, señala que el pecado ha sido juzgado. Y el acto de mirar, no de tocar ni de ofrecer sacrificios, revela que la salvación se activa por fe, no por obras. Cada israelita mordido que decidía mirar, vivía, no por méritos, sino por confianza en la instrucción de Dios. Este episodio es retomado por Jesús en Juan 3, 14, 15, cuando dice: «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Cristo se identifica con aquella serpiente de bronce, no porque haya pecado, sino porque llevó en sí el pecado de todos. Él fue levantado en la cruz, y al igual que en el desierto, todo aquel que lo mire con fe será salvo. La cruz no elimina la existencia del pecado en el mundo, pero rompe su poder para condenar eternamente a quienes creen. Este pasaje nos muestra que la solución de Dios a nuestra condición no es simplemente eliminar el problema, sino ofrecernos una alternativa redentora que requiere fe. En lugar de arrancar las serpientes, Dios ofrece una mirada que restaura, y en lugar de exigir perfección, pide confianza. El pueblo no fue sanado por su perfección,
sino por mirar con fe al objeto que Dios había señalado. La serpiente de bronce nos enseña que la restauración es posible incluso después del juicio, pero requiere humildad y obediencia. El orgullo no mira al asta. La incredulidad no reconoce su mordida. Solo los que aceptan su condición y levantan su mirada son sanados. Esta escena es una invitación a dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y mirar con fe al Salvador crucificado, quien ha cargado con nuestro veneno y nos ofrece vida abundante. Números 21 no es solo historia antigua, es una proclamación del Evangelio en su forma más pura: muerte por el pecado, gracia mediante la fe, y vida a través de la mirada obediente al Cordero exaltado. En esta sección del libro de Números, el relato toma un giro inesperado. Israel no está rebelándose esta vez, ni Dios está disciplinándolos directamente. En cambio, se desarrolla una historia externa, en la que un rey enemigo intenta maldecir al pueblo de Dios por medio de un profeta ambicioso. Este episodio revela cómo Dios protege a su pueblo incluso cuando no es consciente de las amenazas que se están gestando en su contra. Es una proclamación poderosa de que la bendición divina no puede ser revocada por ninguna fuerza humana ni espiritual. El rey Balac, al ver el avance de Israel y sus victorias recientes, se llena de temor. Su estrategia no es militar, sino espiritual: contratar a un profeta llamado Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Balaam, aunque pagano, tenía reputación de que sus palabras tenían poder. Balac le ofrece riquezas y honor a cambio de que pronuncie maldición sobre Israel. Aquí comienza una batalla invisible, el intento de manipular el ámbito espiritual contra el pueblo escogido. Dios se revela a Balaam y le prohíbe maldecir a Israel, dejándole en claro que es un pueblo bendito. Sin embargo, Balaam tiene el corazón dividido. Aunque externamente dice obedecer a Dios, interiormente desea la recompensa. Así comienza un viaje marcado por la tensión entre obediencia y ambición. En el camino, Dios detiene a Balaam usando un ángel invisible al profeta, pero visible a su asna. La escena se vuelve simbólica. El profeta no ve lo que incluso un animal percibe espiritualmente. Cuando el asna habla, Dios humilla la falsa autoridad de Balaam y le recuerda que solo podrá hablar lo que él le ordene. A pesar de estas advertencias, Balaam sigue adelante. En 3 ocasiones diferentes, Balac lo lleva a diferentes lugares, desde donde ver al campamento de Israel, esperando que desde otra perspectiva se anime a maldecir. Pero cada vez que Balaam abre la boca, en lugar de maldición, declara bendición profética sobre el pueblo de Dios. Estas bendiciones no son genéricas, sino palabras poderosas que exaltan el favor de Dios sobre Israel. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Número 23, 19. Contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Número 23, 23. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Número 24, 5. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel. Número 24, 17. Una de las primeras profecías mesiánicas directas. Estos oráculos de Balaam revelan que la bendición de Dios no depende de las circunstancias visibles ni de la opinión de los enemigos. Si Dios ha decidido bendecir a un pueblo, no hay altar pagano, ni conjuro espiritual, ni presión política que pueda revertir ese decreto. Lo que Dios ha hablado permanece. Incluso cuando el enemigo intenta operar en lo oculto, la soberanía de Dios cancela cada maldición y convierte la intención destructiva en proclamaciones de gloria. En este episodio también se destaca que el enemigo espiritual busca distintas estrategias para debilitar al pueblo de Dios. Balac no desiste ante la primera negativa, sino que insiste desde distintos ángulos. Esto representa cómo Satanás busca diversas formas de afectar al creyente. Si no puede maldecirlo directamente, intentará seducirlo, confundirlo, o usar voces que parecen proféticas, pero están guiadas por intereses personales. Por eso, es crucial discernir el origen y la motivación de los mensajes espirituales. No toda voz espiritual
es la voz de Dios, aunque use su nombre. La historia de Balaam nos deja una lección profunda sobre la fidelidad de Dios para protegernos incluso cuando no lo vemos, y también una advertencia sobre la doblez espiritual. Balaam conocía la voz de Dios, pero amaba la recompensa más que la obediencia. Esta ambición no declarada se manifestará más adelante cuando, aunque no pudo maldecir a Israel, aconseja a Balac que envíe mujeres moabitas para seducir a los israelitas. Ver Números 31, 16. Aquí comprendemos que el mayor peligro no siempre viene de la maldición declarada, sino de la corrupción interna que se introduce con apariencia de espiritualidad. En medio de todo, la soberanía de Dios brilla con fuerza. Él no solo frustra los planes del enemigo, sino que los convierte en declaraciones proféticas. Lo que fue planeado como ataque termina siendo una proclamación mesiánica, anunciando al rey que vendría de Israel, Jesús, la estrella de Jacob. Así, el plan divino avanza no solo a pesar de los enemigos, sino utilizándolos como instrumentos de su revelación. El capítulo 25 de Números abre con una escena devastadora. A pesar de haber sido librado de una maldición espiritual por parte de Balaam, el pueblo de Israel cae en una trampa más peligrosa, la seducción silenciosa del pecado. El enemigo no pudo maldecir al pueblo desde afuera, así que cambió de táctica. Introdujo la corrupción desde adentro. Esta estrategia fue tan eficaz que provocó una de las crisis más graves en todo el viaje por el desierto. Mientras Israel acampaba en Sitín, las mujeres moabitas comenzaron a seducir a los hombres israelitas, no solo sexualmente, sino espiritualmente. Ellas los invitaron a participar en los sacrificios a sus dioses, especialmente a Baal Peor, lo que implicaba rituales paganos, orgías y comidas ofrecidas a ídolos. Rated T for Teen. Each year, thousands of adults lose their shred. It's an epidemic simply known as shred loss. But it doesn't have to be this way, because rekindling your shred is as easy as playing the new Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4. And with new parks, cross-platform multiplayer, and sick new game modes, we can put an end to shred loss everywhere. Get the new Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4 and show the world that the shred's not dead. Pre-order Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4 and play the Foundry demo. Make your next vacation unforgettable on Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas. It's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. This episode is brought to you by Dogfish Head Craft Brewery. The Grateful Dead and Dogfish Head have gotten the band back together with the release of Grateful Dead Juicy Pale Ale, a light-bodied pale ale brewed with sustainable Kernza grains, granola, and heaps of good karma for a refreshing brew that's music to your taste buds. Available nationwide. Visit dogfish.com to find Grateful Dead Juicy Pale Ale in your neck of the woods. Dogfish Head Craft Brewery is located in Milton, Delaware. Please drink responsibly. El pueblo que debía ser separado para Dios se unió con lo profano, cruzando una línea que desató la ira divina. La gravedad de este pecado fue doble. Primero, porque fue deliberado un abandono abierto del pacto con Dios para unirse a la idolatría, y segundo, porque fue masivo. No fue un pecado individual, sino colectivo. La santidad del campamento fue violada, y la presencia de Dios no podía permanecer indiferente. El juicio fue inmediato. Una plaga mortal comenzó a esparcirse entre el pueblo, y 24,000 murieron. En medio de este caos, se destaca una escena aún más impactante. Un hombre israelita, Simri, toma a una mujer madianita llamada Cosbi
y la introduce con descaro en su tienda, en medio del llanto y la angustia del pueblo congregado a la entrada del tabernáculo. Fue un acto de rebelión descarada, un desafío abierto a la santidad de Dios. Mientras muchos estaban postrados, este hombre decidió continuar en su pecado, como si nada tuviera consecuencias. Este momento retrata el punto más bajo de la apostasía en el desierto. Pero es entonces cuando se levanta Finehés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Con celo santo, toma una lanza y entra en la tienda donde estaban Zimri y Cosbi, atravesándolos a ambos. Este acto, aunque violento, fue impulsado por una pasión profunda por la santidad de Dios. La Escritura afirma que, cuando Finehés actuó, la plaga se detuvo inmediatamente. Su acción fue un punto de quiebre entre la muerte y la vida para toda la congregación. Dios no solo aprueba lo que hizo Finehés, sino que establece con él un pacto eterno de paz y sacerdocio perpetuo. ¿Por qué? Porque Finehés actuó movido por el mismo celo que consume el corazón de Dios, un amor ardiente por la santidad y por la gloria de su nombre. No se trataba de fanatismo ni de venganza, sino de una defensa radical de lo sagrado. En tiempos de corrupción generalizada, Dios honra a los que se levantan con pasión por lo santo, incluso cuando sus acciones son incomprendidas por otros. Este episodio es profundamente relevante para nuestra generación. Vivimos en una época donde la mezcla espiritual es sutil, donde el pecado se presenta disfrazado de placer, libertad o tolerancia, y muchas veces, los que deberían llorar por el pecado, lo toleran o lo normalizan. Pero el mensaje de Finehés nos confronta. La verdadera adoración incluye un celo ardiente por la pureza del pueblo de Dios. El pecado sexual y espiritual no solo destruye a quienes lo practican, sino que contamina a toda la comunidad. Por eso el llamado en este pasaje no es solo a evitar el pecado, sino a tener el coraje espiritual de enfrentarlo, comenzando por uno mismo. El creyente no puede permanecer indiferente ante lo que Dios llama abominación. El celo santo no es violencia humana, sino una respuesta ferviente que busca restaurar la santidad perdida y detener el juicio que amenaza. Finehés se convierte en un modelo profético de Cristo, quien también intervino entre el pueblo y el juicio, no con lanza, sino con su cruz. Él detuvo la plaga del pecado con su propio sacrificio, al interponerse como mediador perfecto. Pero también nos muestra el papel que deben jugar los siervos de Dios en cada generación, intercesores apasionados, defensores de la verdad, hombres y mujeres que no negocian lo sagrado. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.